Mi presentación tiene dos grandes puntos. En primer lugar, consolidación fiscal en España, cuáles son los problemas que tenemos. Voy a sintetizarlos en tres. Y la segunda parte, pues sugerencias para afrontar esta situación. ¿Cuál es el primer problema que tenemos? Que es que el objetivo para el déficit público español en 2013 es muy duro. Y como veremos después, o intentaré demostrar después, es incluso discutible, ¿no? Es muy duro porque partimos de un déficit total del 8% al menos en 2011 para llegar en 2 años a un 3%, es decir, 5 puntos en 2 años en la reducción del déficit público. Sabiendo, en segundo lugar, que el déficit cíclico va a aumentar si atendemos a las perspectivas de crecimiento para estos 2 años, incluso las menos pesimistas. Y sabiendo también que en estos momentos no hay un vector de demanda compensatorio de esta fuerte contracción fiscal a la vista. Lo existía hace 6 meses, 9 meses. Parecía que ese sector exterior era el que nos iba a dar, en fin, ese impulso a la demanda que tirase del PIB, incluso en un contexto de consolidación fiscal, de una demanda privada sometida a un proceso de atonía muy fuerte, pero esto ha desaparecido. Y el cuarto de los puntos que destaco ahí es lo que aparece entre paréntesis en el encabezamiento, es que, dado el nivel de deuda pública con el que contamos en 2011, claro, hay que preguntarse si realmente existen grandes diferencias en términos del punto de llegada si retrasásemos, si suavizásemos la consolidación fiscal en marcha. Y para eso pues he hecho 4 simulaciones para comparar resultados. Es la combinación de dos posibilidades, 2 escenarios, son 4 escenarios en conjunto. Un PIB nominal que crezca al 4% anual de aquí hasta el año 2015, esto sería un escenario moderado, y un PIB nominal que crezca al año el 2%, esto sería un escenario macroeconómico duro, es el nominal, no es el real, por tanto aquí va el deflator del PIB. Y también en cuanto al ajuste fiscal, pues simular qué ocurriría cuando mantenemos la senda con la que nos hemos comprometido, que sería 4,4 este año y 3%, mantener el 3% en el 2013, 2014, 2015, y un ajuste fiscal suavizado, que sería este año 6,5%, al año siguiente un 5, un 4 y un 3. Es decir, llegar al 2015 en los dos casos con un 3%, pero con una senda suavizada. El multiplicador fiscal en estas simulaciones supone que es 0. Luego volveré sobre esto, pero esto nos permite simplificar mucho la simulación, ¿no? Entonces, pues este gráfico nos dice cuál es la situación de 5 países europeos en el año 2010. Grecia, que tiene una deuda en el año final del año 2010 del 143% de su PIB, Italia del 119%, Alemania 83%, Francia 82%, Reino Unido 80%, España en el tercer trimestre del 2011 es 66%, y en las 4 simulaciones que he presentado, pues evidentemente la deuda va a ser más alta que en el año 2011, cuando el ajuste fiscal se mantiene el duro, pues el punto de llegada es más bajo. Pero hay que tener en cuenta 2 cuestiones. En primer lugar, que incluso en un escenario de crecimiento muy bajo, 2% anual PIB nominal, y una reducción del déficit público más suave, acabaríamos pues por debajo de los países, en fin, del núcleo de la Unión Europea en estos momentos, es decir, tendríamos una deuda incluso inferior. Y que cuando comparamos la simulación 2 y 3, prácticamente los resultados son los mismos. Quiere decir que llegamos al mismo punto si tenemos un déficit público que recortamos de forma agresiva con un crecimiento del 2%, o si tenemos un déficit público que recortamos de forma menos agresiva pero con un crecimiento mayor. Esto es algo que nunca debemos perder de vista. Como el objetivo está en términos de PIB, lo que ocurra dependerá de lo que ocurra con el numerador y lo que ocurre con el denominador. De hecho, hay papeles que demuestran, recuerdo concretamente uno de Rane de Cos reciente, que examinando las consolidaciones fiscales exitosas en los países de la Unión Europea, llegan a la conclusión de que solo
en aquellos... Realmente el factor más importante para que una consolidación fiscal sea exitosa es el crecimiento del PIB. Si no hay un crecimiento del PIB, si no hay una mejora de la coyuntura económica, en fin, los recortes fiscales acaban en un círculo vicioso con resultados, pues, desde luego, no los esperados, ¿no? El segundo problema que tenemos es un problema de pérdida de credibilidad por falta de claridad y transparencia en la información sobre la evolución del déficit público. Es decir, yo me pregunto si realmente pretendemos converger con Grecia en esto, ¿no? Y aquí pues voy a extractar cuatro artículos de periódico del País. En octubre, el 9 de octubre, Ángela Borda ya nos decía que el déficit público iba a estar en el 8%. Hace pues 3 meses, ¿no? El 18 de noviembre, la vicepresidenta ministra de Hacienda, pues nos decía que la Administración Central iba a cumplir sobradamente y que las comunidades autónomas, bueno, la cosa iba. Entrecomillado, la constatación de que el gasto público se ha ido reduciendo permite adelantar que los planes de consolidación se van cumpliendo. Esto 1 mes y medio después de que Ángela Borda ya nos adelantase esto en el periódico, ¿no? Unas semanas después, insiste Ángela Borda de que el objetivo del déficit del 6% es incumplible, que se va a situar cerca del 8%. Y lo que es más interesante, porque el otro podría ser que Ángela Borda es una analista y acertó de casualidad. No es mi opinión, pero podría ser. Pero claro, lo que es grave es que el interventor general, el día 26 de diciembre, es decir, poco después de la toma de posesión del nuevo gobierno, pues fuera ya a avisar que efectivamente el déficit se iba al 8%. Y a mí esto me llama poderosamente la atención. No puede ser que la propia intervención general tenga claro que vamos a llegar al 8% y que los mensajes que lanza el gobierno es que, bueno, el 6%, bueno, a lo mejor nos desviamos un poco, pero la cosa va. Creo que esto es un problema real. Un día nos acostamos con el 6 y el día siguiente nos acostamos con el 8. Y entre el 6 y el 8 son 22.000 millones de euros de ajuste y son medidas que estamos viendo, que ya estamos viendo y estamos comenzando a sufrir, ¿no? Además, la problemática de las comunidades autónomas requiere una atención particular. En primer lugar, porque hay una diferencia muy grande entre lo que es el déficit desde un punto de vista presupuestario a lo que es el déficit desde un punto de vista de contabilidad nacional, que es el que nos vale para evaluarnos sobre los objetivos de déficit. Claro, en el año 2010 el déficit presupuestario final fue del 2,1 y a efectos de contabilidad nacional el 25%, bueno, el 33% más grande, es decir, el 2,1 al 2,8, ¿no? Además, sabemos que el déficit presupuestario de las comunidades autónomas se concentra en el último trimestre. El año pasado, el año 2010, más del 40% del déficit de todo el año se produjo, contablemente hablando, en el último trimestre. Entonces, si a 30 de septiembre de 2011 el déficit presupuestario acumulado de las comunidades autónomas era del menos 1,2 del PIB, en términos de contabilidad nacional puede acabar estando en el entorno del 2,3, según Laborda y Fernández, o prácticamente igual al del año pasado, el 2,8, si se atiende a algunas declaraciones del Gobierno que asignan a las comunidades autónomas la mayor parte de la responsabilidad de la desviación al alza. Por tanto, 2 problemas en la escala autonómico, una diferencia muy grande entre lo que es la contabilidad presupuestaria y lo que es la contabilidad nacional, y en segundo lugar, un perfil dentro del año que desde luego no es homogéneo, y esto complica bastante. Puedes ir razonablemente bien en el tercer trimestre, pero en el cuarto trimestre pues dispararte, ¿no? Y esto desde luego plantea problemas, como luego intentaré ver. La tercera cuestión, claro, es que somos uno de los países más descentralizados del mundo, sobre todo por el lado del gasto. Y el problema es que, bueno, esta descentralización no viene acompañada por grados de coordinación y compromiso vertical y horizontal suficientes, ¿no? Pedir esto no es un planteamiento centralista, es un planteamiento federalista. Es decir, es que la cultura federal lleva en sí esto. Es decir, no eres plenamente autónomo. Tienes autonomía restringida, autonomía limitada al cumplimiento de objetivos comunes, como es la estabilidad presupuestaria, ¿no? Bien colectivo que, como todos sabemos, puede estar sujeto, y de hecho lo está, a los problemas de tipo dilema del prisionero.
De todas maneras, esto es importante, existen diferencias notables entre comunidades autónomas. Es decir, el escalón autonómico no es una cosa homogénea. El sistema de financiación ayuda a estar mejor o peor, desde luego si comparamos las forales con las de régimen común, pero también dentro del régimen común el régimen especial canario, que no es muy estudiado, pero realmente es un régimen muy favorable. Y además, no solo existen diferencias en cuanto a los resultados, sino que existen diferencias en cuanto a los esfuerzos, ¿no? Resultados, datos del tercer trimestre del 2011, déficit de las diferentes comunidades autónomas. Tenemos comunidades con superávit como el País Vasco, Navarra, equilibrio presupuestario. Tenemos comunidades autónomas con un déficit expresado en términos de su PIB regional del 4,84% en Castilla-La Mancha, del 3% en Murcia, del 2,3% en Valencia. Por tanto, no todos los casos son iguales, ¿no? Si en vez de mirar el déficit miramos algo de lo que se habla muchas veces, como es el pago a proveedores, sobre todo en la sanidad, vemos que también la diferencia en los periodos de pago, no hay que fijarse tanto en las barras, porque evidentemente dependiendo del tamaño de tu población, pues vas a tener mayor o menor volumen de facturas. Lo interesante es la columna de días, ¿no? El periodo medio de pago, que en algunos casos, pues como Andalucía, Valencia, pues fíjese que prácticamente 2 años, ¿no? El periodo de pago. Esto eran datos del primer trimestre del 2011. Y hay comunidades autónomas que, bueno, pues tienen unos periodos de pago bastante bajos. De nuevo, las forales, una evidencia más de que su sistema de financiación les permite afrontar todo de manera más cómoda, pero tenemos comunidades, pues propia Galicia, Extremadura, que, en fin, no son datos para presumir en términos absolutos, pero sí en términos comparados. Y aquí lo que he intentado representar en este gráfico y en el siguiente es la relación que existe entre el déficit que estamos observando en las comunidades autónomas en el tercer trimestre y cómo las comunidades autónomas han presupuestado en estos últimos años. Es decir, en el eje de las X aparece en este primer gráfico el incremento del gasto presupuestado entre el 2008 y el 2010, es decir, cuánto aumentó en esos 2 años el gasto presupuestado en la comunidad autónoma, y en el eje de las Y, pues cuál es la posición en déficit tercer trimestre del año 2011. Y vemos que existe una relación negativa, no es una relación muy fuerte, el coeficiente de correlación lineal es 0,35, es marginalmente significativo, pero efectivamente vemos que aquellas comunidades que moderaron el crecimiento de su gasto presupuestado, pues acaban teniendo déficits presupuestarios aparentemente más bajos, ¿no? Por tanto, parece que existe una relación entre estos dos factores que se hace más fuerte, ligeramente más fuerte cuando lo que hacemos es coger el presupuesto del 2011 respecto al 2010, gasto 2010-2011 con respecto a la misma variable en el eje de las Is. Por tanto, hay comunidades que están en situación mejor y peor y hay comunidades que han ajustado más por el lado del gasto que otras. Es verdad que el ajuste que importa es el ajuste real, no el del presupuesto inicial, pero la realidad es que el presupuesto inicial sirve para algo. El que en el presupuesto inicial pues se contiene más, parece que acaba teniendo menores déficits. Sugerencias sobre el primer problema. El problema del gran ajuste que tenemos por delante de nosotros en los 2 próximos años. Bueno, yo creo que la primera prioridad diplomática de España en materia económica debe ser convencer a la Unión Europea y en particular a Alemania de que tenemos que reprogramar ese calendario. Es decir, que es razonable. Hay argumentos a nuestro favor, que nuestro nivel de deuda es relativamente bajo, comparativamente bajo. Tenemos una reforma constitucional aprobada en la dirección de la estabilidad, tenemos reformas estructurales en curso, que, bueno, sobre esto seguro que hablamos, ¿no?, en el debate, y sobre todo que el déficit cíclico va a aumentar en 2012 y 2013. Con lo cual, para llegar a esas cifras es que vamos a tener que meterle la tijera al déficit estructural con medidas discrecionales. Los estabilizadores automáticos van a seguir jugando en nuestra contra. Segunda prioridad, presionar a favor de un impulso de la demanda a escala comunitaria. Esto está relacionado con lo que hablaba de los vectores de demanda que podrían sustituir a la demanda pública, ¿no? Es decir, bueno, si seguimos empantanados internamente en inversión y consumo, lo único que nos puede ayudar es
esa demanda exterior. Por tanto, en fin, cambiemos las prioridades, ¿no? Expansión fiscal en países con menor déficit, reducción de tipos en el Banco Central y estrategias para rebajar la prima de riesgo. Estas son cuestiones a escala estatal, pero que evidentemente son importantes para las propias comunidades autónomas, ¿no? Si se fracasa el anterior, el panorama es muy sombrío. 5 puntos son 55.000 millones de euros, es mucho dinero. Hay que tener en cuenta que el multiplicador fiscal no es cero. La contracción fiscal va a generar un efecto negativo sobre el crecimiento del PIB. Tanto del real como del deflactor del PIB, de las dos. En estos momentos nos interesan las dos partes del PIB nominal, porque el deflactor también nos ayuda a cumplir objetivos. Cuidado. Estudios recientes demuestran que con un output gap tan grande como el actual, el multiplicador es claramente positivo, y otros papeles recientes muestran que los supuestos efectos expansivos de las políticas fiscales contractivas, algo que se convirtió pues, en un, no sé si decir lugar común, pero sí alcanzó una aceptación muy generalizada en los años 80 y 90, pues esto, en fin, está sujeto a revisión, ¿no? Someter a una dura contracción fiscal a un PIB ya en recesión va a exigir duras medidas discrecionales para compensar el incremento del déficit cíclico que se va a dar, y esto engancha con la discusión anterior sobre las comunidades autónomas. Estos ajustes van a tener efectos asimétricos en el espacio, por algo que Francisco Pérez nos ha mostrado en uno de sus gráficos, y van a ser ajustes de diferente intensidad porque la situación de las diferentes comunidades autónomas no es la misma. Las medidas que se toman desde la Administración Central pueden tener una incidencia similar en todo el territorio, pero sabemos que una parte de las medidas van a ser a escala autonómica y esas van a influir, van a afectar a un colectivo, a unos ciudadanos, y no van a afectar a los ciudadanos de otras comunidades autónomas, ¿no? Y con esto, con este gráfico que retomo de la presentación del libro, es el del año 2008, en el libro aparece la media 2000-2008, bueno, ya lo ha dicho Francisco, realmente, claro, recortar €1 de gasto público no tiene el mismo efecto en Extremadura que en Madrid. Recortar el sueldo de los funcionarios no tiene el mismo efecto en Extremadura que en Madrid, porque depende mucho más de lo que ocurra con el sector público. Por tanto, el efecto, aunque tú tomes una medida que sea igual en todas partes, la incidencia va a ser mayor en términos económicos allí donde el sector público tiene una importancia relativa superior. Esto es importante tenerlo en cuenta. Es decir, para comunidades situadas a la izquierda, los ajustes van a tender a ser más gravosos en términos comparados. Dependen más de lo público. Este gráfico es similar al anterior. Lo que hace es relativizar el gasto autonómico respecto al PIB de cada comunidad autónoma, y tiene, bueno, pues la representación es similar a la anterior, el nivel es más bajo, pero el orden es prácticamente idéntico. Extremadura tiene un presupuesto que equivale casi al 30% de su PIB, y en cambio Madrid pues no llega al 10%. Triplica Extremadura a Madrid, ¿no? Esto es importante por lo que diré ahora. Claro, tenemos por un lado problemas diferentes en las diferentes comunidades. Tenemos también sector público que importa más en unos territorios u otros. Por tanto, va a haber asimetrías, ¿eh? Si cualquier ajuste que hagamos va a tener un efecto asimétrico en el espacio. Pero esta reflexión, o dos reflexiones que aparecen en esta transparencia, me parece que son relevantes, ¿no? Yo creo que a la vista de los datos anteriores deberíamos pensar sobre si realmente tiene sentido mimetizar el objetivo de déficit para el conjunto de las comunidades autónomas y aplicarlo a cada una de ellas. Es decir, si yo fijo un 1,3% del PIB como déficit para el conjunto de comunidades autónomas, ¿tiene sentido que para cada comunidad autónoma sea el 1,3% de su propio PIB regional? Yo tengo serias dudas sobre esto. Claro, Extremadura, con un presupuesto que llega casi al 30% de su PIB, recortar un punto de PIB de déficit es mucho menos que para Madrid. Darle a Madrid una cuota de déficit, unos derechos de déficit de un punto de PIB,
es incrementar un 10% de su presupuesto. A Extremadura es incrementar un 3% del presupuesto. Y lo contrario es cierto. Recortar significa mucho menos para un territorio que para otro. Claro, yo creo que el problema al hacer este mimetismo es que nos estamos olvidando de la solidaridad interterritorial, nos estamos olvidando de que tenemos este gráfico, nos estamos olvidando de que Extremadura, los recursos de Extremadura no dependen del PIB de Extremadura. Si dependieran del PIB de Extremadura, estoy seguro que la barra de Extremadura sería mucho más parecida a la de Madrid, porque las preferencias de los ciudadanos no son tan distintas. Pero no es el caso. Con tanta solidaridad como tenemos en este país, tenemos este resultado y, por tanto, creo que fijarse objetivos, repartir objetivos de déficit en función de los PIB regionales, no tiene mucho sentido. Cuidado, esto es similar cuando comparas esfuerzos presupuestarios de las comunidades autónomas en educación o en I+D. Claro, para Madrid gastar el 1% de su presupuesto o el 10% de su presupuesto en educación no es igual que para Extremadura. Bien, y la segunda nota es que realmente la diferencia de tamaños, la asimetría de los tamaños en las comunidades autónomas hace que lo que pase con estas 4 comunidades, Cataluña, Madrid, Andalucía y Comunidad Valenciana, que son el 60% del PIB español y con la regla vigente de los derechos del déficit, determina el conjunto. Realmente la atención sobre estas comunidades está más que justificada, ¿no? Para el segundo y tercer problemas, también planteo una serie de sugerencias. En primer lugar, necesitamos más coordinación y compromiso entre todos los gobiernos. La base legal en materia de estabilidad presupuestaria es la reforma constitucional reciente y la sentencia del Tribunal Constitucional, también reciente, que deja claro en fin, la relevancia del objetivo de la estabilidad presupuestaria y la necesidad de ajustarse a él, ¿no? Pero cuidado, esto no debe interpretarse, entiendo yo, además la propia sentencia del Tribunal Constitucional lo deja claro, esto no conlleva más centralización, esto lo que conlleva es más federalismo. El federalismo entendido como antes decía, cooperación vertical, horizontal, discutir objetivos conjuntos y cumplir objetivos conjuntos. Vamos en el mismo barco. La autonomía no es un valor absoluto, es un valor muy importante, pero existen otros en un país federal. Por tanto, necesitamos reforzar los mecanismos de coordinación y control multinivel. Sin ninguna duda, el Consejo de Política Fiscal y Financiera, el Senado, por supuesto, también, pero bueno, esto nos abre ya otro debate en el que no podemos entrar aquí, ¿no? Luego, el Consejo de Política Fiscal y Financiera, tal y como está diseñado institucionalmente el sistema federal español, pues es el organismo que de forma inmediata pues, debe intervenir aquí, ¿no? Sin ninguna duda necesitamos unas intervenciones generales más independientes de los respectivos gobiernos y más y mejor coordinación entre ellas. A mi juicio no es tan necesario disponer de datos mensuales de la liquidación de las comunidades autónomas como de instrumentos de predicción del déficit precisos, es decir, que bueno, pues yo al final del tercer trimestre tenga una idea de cómo va a cerrar el año. Porque el tercer trimestre era 1,19, al final vamos a acabar casi en 3%. No me vale, no es un buen predictor. Y luego, por supuesto, el asunto de la disparidad entre los resultados en contabilidad presupuestaria y contabilidad nacional. Esto hay que intentar incorporarlo en esa información en tiempo real. Yo creo que es más importante dar una mejor información trimestral y tener predicciones que funcionen bien de cómo va a acabar el año que dar resultados, esforzarse en dar resultados mensuales, a mi juicio. Y, por supuesto, lo que indicó de la independencia. En realidad, como todos sabéis, los interventores generales, aunque formalmente son independientes, son nombrados por los consejeros autonómicos o, en fin, por el propio ministro. Claro, es muy difícil. Es verdad que ha habido ceses y dimisiones de interventores, pero son la excepción, no son la norma. Normalmente el interventor general, pues, bueno, estás nombrado por el que está gastando, ¿no? El que da las órdenes de gasto. Por tanto, aquí tenemos un problema que yo creo que debemos también afrontar. Los tribunales de cuentas nos dan una pista, ¿no? Bueno, nombremos a los interventores en el Parlamento en vez de que sean los consejeros. Demos periodos, nombramientos de 6 años en vez de... No sé, creo que por aquí podríamos avanzar para tener unos interventores más que controlasen mejor, ¿no? Y ya finalmente
Yo creo que sí, que necesitamos sanciones financieras para los incumplidores. Es decir, hay que ponerse de acuerdo, hay que discutir las reglas. He apuntado varias cosas. Por ejemplo, pues si tiene sentido mimetizar los objetivos para cada comunidad autónoma en función del PIB estatal, PIB regional. Discutamos el reparto entre niveles de gobierno. Discutamos muchas cosas, pero una vez que llegamos a un acuerdo tenemos que cumplir. El que no cumpla tiene que estar, ¿sí? Tiene que tener algún tipo de sanción. Pero yo creo que no solo son sanciones financieras, ¿no? Es decir, creo que en España tenemos un problema de control electoral de los gobiernos autonómicos importante, que poco a poco se está resolviendo. Poco a poco, algunos trabajos que he realizado a este respecto demuestra que poco a poco pues hay mejora el control, pero sigue siendo bastante deficiente la penalización de los gobiernos, ¿no? Es decir, el gobierno incumplidor, el gobierno que no cumple los acuerdos, el gobierno que se dispara en déficit, esto no tiene un reflejo electoral como sí tiene o tendría en el ámbito estatal. Y nada más. Muchas gracias, Santiago.